Empezamos con una oración primeramente. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que, Señor, derramas por cada uno de nosotros, con nuestros familiares, con la gente, Señor, que está sufriendo de esta enfermedad, mi Dios. Señor, te agradecemos también, Señor y Padre, que nada nos ha faltado, tú has provisto de lo necesario, mi Dios. Y todo ello, Señor, que has bendecido a cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos exhorte, que nos corrija, Señor, si algo estamos mal, Señor y Padre. Y todo ello sea, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor, que se manifieste, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, de tu presencia, mi Dios. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos toca estudiar en este día en Jeremías 35, de los versículos 1 al 19, que es todo el capítulo. Dice, la obediencia de los recabitas. Haciendo un resumen general, se trata de una situación de una familia o de un pueblo muy pequeño, un clan muy pequeño, en el cual estaba habitando allí en Jerusalén. El tiempo que sitúa, por decir, es estando de gobernante el rey Joacim. Vemos que el capítulo anterior, por decir, está narrando, por decir, la situación que cuando estaba reinando el rey Sedequías, y ahora se vuelve atrás en el tiempo y dice que cuando estaba gobernando Joacim. Quiere decir que son muchos años antes. El rey Joacim reinó casi 11 años y fue el principio de la decadencia. Después del rey Joacim vino el rey Joaquín y después Sedequías. Aunque el rey Joaquín no duró mucho tiempo, pero sí Sedequías sí duró también varios años. Entonces narra una situación que Dios le dijo a Jeremías que fuera a esta familia de los recabitas y que los llevara en el templo, dice, en un aposento de los sacerdotes que ahí vivían. Entonces nos damos cuenta que había unos sacerdotes que vivían allí en el templo, que estaban a un lado, por decir, había estos aposentos, y que los llevara allí, que ahora sí que les invitara vino. Y sucedió algo quizá para nosotros, que ya sabemos un poco de la historia, algo sencillo, por decirlo así. Pero el propósito que Dios tenía para ellos era mostrarle lo que quizá otras familias diferentes, porque no pertenecía al pueblo de Israel esta familia de los recabitas, sino era otra familia. Después vamos a ahondar más cerca quiénes eran estos recabitas. Y resultó que ellos no quisieron, porque ellos habían dado un voto a su padre de que ellos no iban a tomar vino, ni iban a plantar casas o edificar casas, ni iban a sembrar viñas, y que iban a vivir en tiendas. De alguna manera, ellos estaban muy firmes en lo que habían hecho su voto de no hacer todas estas cosas. Y Dios puso como ejemplo a esta familia de que ellos estaban cumpliendo quizá un voto que habían hecho a su padre.
Entonces todo ello nos indica que Dios estaba poniendo como ejemplo de que ellos, el pueblo de Israel, había transgredido su compromiso o su voto delante de Dios, o el pacto que Dios había hecho con ellos, y lo habían quebrantado. Y ponía a esta familia como ejemplo de que ellos no habían quebrantado su voto. Y así les narra, por decir, todas aquellas cosas, por decir, que ellos habían hecho. Ahora volvemos al principio para estudiar realmente de quién se trataba estos recabitas. Dice que los recabitas era un grupo nómada del antiguo ceneos, un pueblo relacionado con el suegro de Moisés. Está en Jueces, en Jueces 1, 16 y Jueces 4, 11, que descendía de los esenios, mencionados también en Primera de Crónicas 2, 55. Jonabad era quien era el patriarca, por decir, que gobernaba y les impuso estas reglas. Estos recabitas no eran de la simiente de Jacob, sino eran extranjeros de Israel. Aquí nos damos cuenta que esta familia se relacionó, por decir, si leemos Jueces, por decir, en la salida, por decir, de Egipto, porque era suegro de familiares, por decir, de su suegro de Moisés. Entonces, todo ello implica que no era de la familia de Israel, pero que se habían juntado de alguna manera con ellos y habían pasado varias cosas con ellos. Entonces podemos decir que Dios está escogiendo esta familia porque había sido recta, por decir, ante el voto que había hecho a su padre, al patriarca, por decir, de esta familia, que no iban a tomar vino, que no iban a edificar casas, ni iban a sembrar cementeras, ni iban a plantar viñas, morarían en tiendas, y todo ello ellos habían cumplido. Eso lo vemos en Jeremías 35, 7. Pero vamos a leer para que tengamos más relación, por decir, y veamos bien cómo eran estas familias, o más bien de a dónde descendían. Las primeras citas que les di en Jueces 1, 16, si lo tiene Luis, va a leer nuestro hermano Luis. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y allí mismo también 4:11, adelante. 4:11. Y Heber, Ceneo, de los hijos de Abab, suegro de Moisés, se habían apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanim, que está junto a Cedes. Todos estos lugares se encontraban allí en la parte del camino, por decir, del desierto del Sinaí, en la península del Sinaí. Entonces, aquí vemos que eran familiares del suegro de Moisés, de alguna manera. Recuerden que el suegro de Moisés era Jetro,
que vivía en Madián. Entonces, ahí esta familia que se acercó a ellos y que vivieron con ellos, porque ya después lo vemos también en Segunda de Reyes 10, 15, en donde aparecen otra vez esta familia, por decirlo así, y que vemos la relación en que ellos siguieron viviendo con el pueblo de Israel y que Dios los utiliza como ejemplo de lo que habían prometido a su padre, que ellos iban a permanecer en ese voto. Vamos a hacer una distinción. Recuerden que Dios nombra que hizo pacto con el pueblo de Israel. Y un pacto es un convenio entre Dios y el hombre o Dios y el pueblo. Es una relación, por decir, es un convenio, es algo que yo acepto, por decir, y hay un como contrato, por decirlo así. El pacto es un convenio entre Dios y el pueblo, que vemos que Dios hizo pacto con muchos, bueno, primeramente hizo un pacto con Noé. Yo creo que todos sabemos este pacto que hizo Dios con Noé y con la naturaleza. Dijo que ya no la iba a destruir por medio de agua, y que Dios hizo ese pacto. También hizo un pacto con Abraham, en el cual dijo que iba a tener una simiente numerosa, que iba a ser más que las estrellas, más que la arena del mar. Y estos son, de alguna manera, los pactos que Dios hizo, que es un convenio, un compromiso de Dios con el pueblo de Israel. Pero cuando vemos que esta familia hizo voto, y es un poco distinto, por decirlo así. El voto es un compromiso voluntario, un juramento o una promesa voluntaria, en el cual uno se compromete a hacer aquello. No se siente obligado a hacer este voto. Por eso dice que es un compromiso voluntario. Y vemos que también en la palabra de Dios podemos encontrar que por decir, Jacob hizo un voto ante Dios. Recuerden que cuando él salió huyendo de su hermano y se encontró con Dios, e hizo un voto, dice, de que si él lo llevaba a donde iba a ir con su familia, por decir que estaba en Harán, y que si regresaba con bien, Dios, más bien Jacob le iba a dar los diezmos de todo lo que él tenía, porque no tenía nada. Él iba a ir sin nada, y él cumplió ese voto que había hecho delante de Dios. Entonces era un compromiso voluntario. También Israel hizo un voto ante Dios, y eso lo vemos en Números 21:2. Nuestra hermana Araceli va a buscar la cita. Números 21:2, en el cual el pueblo de Israel hace un voto de obediencia. Sí. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Él tenía una guerra, por decir, con un pueblo, y el pueblo de Israel dijo:
hacemos un voto. Si tú nos entregas a nuestros enemigos, nosotros hacemos un voto. Aquí no dice qué clase de voto hicieron, pero seguramente era de obedecer la voluntad de Dios, de reconocerle como Dios. Entonces, fue un compromiso voluntario. Y todo esto también lo tenemos con el nacimiento de Samuel. Todos sabemos la historia de Ana, cuando le pidió a Dios un hijo, y ella hizo un voto, por decir, que su hijo lo iba a entregar, por decir, para Dios, y así cumplió su voto. Hay muchos, en la palabra de Dios, muchos que hicieron voto, por decir, también Absalón hizo un voto delante de Dios. También si se acuerdan el libro de Jonás, los marinos que iban en el barco hicieron un voto, aunque no nos indica qué clase de voto hicieron, cuando descubrieron que Jonás era el culpable, por decir, de que estuvieran en la tormenta y que por poco naufragaban. Entonces, todas estas votos son compromisos voluntarios. Entonces, ya vimos la diferencia entre un pacto y un voto. Un voto es un compromiso voluntario, y en cambio el pacto es un compromiso, pero también muy serio, en el cual ya vimos anteriormente, por decir en los versículos anteriores, se ratificaba con algo, con una ceremonia, por decir, había testigos, muchas veces se hacían esos pactos, inclusive con Dios. Era un pacto muy directo, por decir, con Dios, en el cual Dios les bendecía, pero también ellos tenían que hacer, eran de alguna manera también cumplir esa parte del pacto. Cuando Dios les dice que no han cumplido su pacto, y eso lo vimos anteriormente, Dios hizo un nuevo pacto, profetizó a través de Jeremías que Dios iba a tener un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y también ese nuevo pacto era no únicamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, si lo vemos así. Entonces, es algo bien importante lo que está narrando aquí en este capítulo 35 de la obediencia de estos recabitas. Vamos a hacer un paréntesis para a ver si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Bueno, normalmente hoy día se nos dice que en la educación de nuestros hijos y en el desarrollo y en el trato con las demás personas no se compare una persona con otra, no se compare un hijo con otro, no se hagan comparativos pues de quién es bueno y quién es malo, ¿no? Pero aquí en el ejemplo y en este capítulo yo percibo de alguna manera ese comparativo que Dios hace a través de Jeremías entre estos recabitas, esta familia de recabitas que ellos sí cumplen un voto, ellos sí cumplen. Yo los comparo, ¿no? Estos recabitas sí cumplen el voto, mientras que Israel como pueblo, Judá como pueblo, no cumple sus pactos. Para mí es un comparativo. Yo no sé en este sentido, a la luz de lo que comento, de estas instrucciones actuales, es decir, no se compare, si pudiera servir hacer estos comparativos el día de hoy.
sobre todo porque podemos caer en el orgullo, en la soberbia, de decir yo sí estoy cumpliendo y tú no estás cumpliendo. Yo sí cumplo mi pacto y tú no lo cumples. Yo sí soy esto y tú no esto. Cuando, cuando hoy día nos damos cuenta que todos estamos en el camino de la fe, bueno, todos los que estamos en Cristo estamos en el camino de la fe, pero, pero no estamos, ¿cómo decirlo? Para no decir nivel, pero no estamos en la misma, eh, bueno, voy a tener que decirlo, no estamos en el mismo avance, en el mismo, pues sí, nivel. Algunos estamos empezando, otros ya lleva bastante tiempo caminado. Y a veces estos comparativos, en lugar de ser edificantes, pues lastiman, ¿no? Lastiman y hieren. Pero aquí, por lo menos en este capítulo, sí, Dios a través de Jeremías está haciendo un comparativo entre los recabitas que sí cumplen y el pueblo de Dios que no cumple. No sé si tengan algún comentario. No. Yo lo veo de esta manera. Dios estaba cumpliendo con todo lo que había prometido al pueblo de Israel. Y al ver a esta familia que no era parte, pero que de alguna manera fueron aceptados como parte del pueblo de Israel, y que ellos de alguna manera, ellos estaban cumpliendo un voto que habían hecho a su padre, y que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo el pacto que Dios, que el pueblo de Israel había, que no estaba cumpliendo ese pacto con Dios, porque Dios en Deuteronomio les dice que en la tierra que les iba a dar, de la tierra prometida, Dios les iba a prosperar, Dios les iba a multiplicar, iba a vivir en paz, todo ello, si cumplían sus ordenanzas, si cumplían sus mandamientos. Pero como no cumplieron, de alguna manera les vino estas guerras, estas hambres, porque también hubo hambres, estas muertes de muchos de ellos por la desobediencia. Y que de alguna manera Dios quiso poner como ejemplo a esta familia para que ellos se dieran cuenta de que ellos no estaban cumpliendo y que no era de un tiempo determinado, sino que Dios les había dado oportunidad, por decir, desde mucho tiempo atrás, de que se arrepintieran. Inclusive en los capítulos que hemos leído anteriormente, dice que Dios les mandaba a los profetas para que se arrepintieran de sus malos caminos y no lo habían hecho así. Yo veo que en este ejemplo que les da no es para hacer una comparación, sino para que vean cómo una gente o una familia que era ajena, por decir, a ellos, estaba cumpliendo un voto que había hecho a su padre, no a Dios, sino a un familiar, por decir, o a alguna persona con autoridad que había hecho. Recordemos que también el rey, algunos de los reyes, últimos reyes del rey Joaquín, rey Sedequías, no cumplieron ciertos pactos y que Dios les reclamó ese pacto que había hecho, por decir, teniendo o nombrando a Dios como testigo, y que Dios lo castigó, por decir, al rey Sedequías por no cumplir ese pacto que había hecho con el rey de Babilonia en un principio. Por eso
le dice Dios que iba a regresar los babilonios y los iba a destruir. Entonces vemos allí que Dios de alguna manera quiere llamarles la atención para que vean su situación y busquen cumplir con el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Como dijimos en un principio, es un convenio de Dios con el pueblo. Cuando se hace un pacto, es un convenio entre dos personas, el cual se comprometen no únicamente a obedecer, sino también a tener ciertos derechos, por decirlo así. En un pacto hay derechos y obligaciones. Y en el voto no. El voto es un compromiso voluntario que si quiere aceptar bien y si no también. Pero si aceptan, deben de cumplirlo. Y a través de este ejemplo de esta familia, pues estaba cumpliendo ese voto que había hecho al jefe de familia, que era su padre. Entonces, todo esto, hermanos, nos indica que también muchas veces nosotros, como cristianos, o también como gentes, cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo cumplimos, estamos violando de alguna manera esos votos o esos pactos que podrían ser. Cuando a veces prometemos a Dios hacer ciertas cosas y no lo hacemos, es una especie de voto que hacemos, por decir. A veces nos comprometemos muy fácilmente a decir, sí, ahora sí voy a ir a la iglesia. Así, ahora sí voy a orar. Así, ahora voy a leer su palabra. Y a veces empezamos, no seguimos cumpliendo. A veces empezamos a hacer ciertas cosas que tratamos de cumplir, pero a veces no cumplimos realmente. Y aquí la palabra de Dios dice e indica que ellos hasta el tiempo que había transcurrido, que habían hecho su voto, por decir, a su padre, lo estaban cumpliendo hasta el día de hoy. Tal es el ejemplo que pone Jeremías, porque Jeremías los invitó a ir al templo y allí en un aposento de algunos de los sacerdotes, por decir, que vivía allí, les ofreció allí en ese momento, sabiendo que iban a estar en cautiverio, que iban a estar o que estaban de alguna manera amenazados por Babilonia y que era una situación difícil, pero que ellos estaban cumpliendo el voto que habían prometido a su padre. Y así nosotros hoy en día, en esta situación tan difícil que nos encontramos, que muchas veces prometemos algo, ahora sí voy a hacerlo, ahora sí voy a orar a Dios, ahora sí voy a leer a su palabra, y aunque no lo digamos, estamos haciendo un voto. Es algo voluntario que nosotros hacemos delante de Dios. Pero que muchas veces empezamos a cumplirlo, pero que no terminamos en cumplirlo. Y aquí nos da un ejemplo de que una familia prometió algo y hasta el día en que, hasta ese día, por decir, estaban cumpliendo. Muchas veces nosotros no cumplimos de esa manera. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar también algo. Bueno, concuerdo con usted, mi hermano Alfredo, en esos compromisos que muchas veces hacemos a la ligera. Me comprometo a esto, me comprometo a aquello y lo hacemos muy a la ligera sin tomar en cuenta las repercusiones que ello representa. Y como usted dice, no solamente delante de Dios, sino también con las personas. Me comprometo a esto, me comprometo a aquello y a la mera hora no lo hacemos, ¿no? Y esto pues obviamente nos reta a lo que vimos, es un poco la continuidad de lo que vimos hace 8 días, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que nuestros votos
pactos, acuerdos, compromisos se cumplan, si los vamos a hacer, porque va de por medio, siento yo, más nosotros como cristianos, va de por medio el respaldo de Dios, ¿sí? En este sentido, porque si yo me comprometo con usted o con alguien más y que sabe perfectamente que somos cristianos y a la manera no lo cumplimos, obviamente nos va a hacer el señalamiento. Y así son todos los hijos de Dios, de cumplidores o de irresponsables, ¿no? Entonces, tenemos un compromiso aún mayor cuando tenemos y enarbolamos la bandera de ser hijos de Dios. Y también aquí vemos, por decir, que debido a ese compromiso que esta familia había hecho, Dios les hace una promesa, quizá ya es en los últimos capítulos, en el capítulo 19, digo en el versículo 19, Dios promete algo, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonabat, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es una promesa muy, ¿cómo les diré? Muy impactante, porque dice que no faltará varón delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor esta familia estaba, tenía una función muy en especial delante de Dios. No nos dice qué función tenía, pero por lo que se le dice aquí, dice que no faltará varón delante de su presencia. Quizás estaban sirviendo al templo porque eran muy cercanos, por decirlo así, o quizá tenían alguna función, quizá no de mucha importancia, pero quizá servían a Dios. Y Dios les promete que iba a cumplir esta promesa, que no iba a faltar varón, por decir, delante de su presencia. Porque lo vemos mucho después, por decir, de estas situaciones, cómo aparecía o cómo aparece, por decir, cada uno de ellos, por decir, en alguna relación que ellos tenían, por decir, con el pueblo de Israel. Porque aparecían, por decir, o aparecieron más bien en alguna guerra, por decir, que tuvieron los israelitas, que estuvieron ellos ayudando, que estuvieron ellos comprometidos también como el pueblo de Israel para pelear con ellos, por decir, cuando conquistaron, por decir, la tierra prometida. Entonces, todo ello implica que ellos estaban comprometidos con Dios y que ellos seguían fieles a Dios, mientras que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y eso lo tenemos, por decir, en el libro de Segunda de Reyes 12:9. Alguno de mis hermanos que aquí lo quiere buscar. Segunda de Reyes 12:9. Lo leo, mi hermano Alfredo, dice, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar y la mano derecha, así como se entra en el templo de Jehová,
y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Segundo de Reyes 12:9, ¿no? 12:9, sí. Entonces creo que no es esa. A ver, el 25:18, Segunda de Reyes 25:18. Dice, tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardias de la vajilla. Creo que esas citas bíblicas no eran. Bueno, parece que me equivoqué en las citas bíblicas, pero en alguna cita bíblica que estuve leyendo, y que tenían cierto parecida, por decir, ahí dice que los guardias, que a lo mejor formaban parte de la guardia, por decir, del templo, entonces tenían una cierta relación, por decir, en el templo. Por eso Dios les promete aquí que no faltaría, por decir, varón delante de su presencia, dice, y todos los días. Entonces vemos cómo Dios premia esa situación, a pesar de que se encontraba el pueblo de Israel asediado o de alguna manera guerra con Babilonia. Dios les promete todas estas cosas y les da esta palabra, por decir, que viene en el versículo anterior, que dice que porque ellos, el pueblo de Israel, no obedecieron a los mandatos de Dios, les estaba viniendo toda esta situación. Y veo que Dios les llama la atención y pone de ejemplo a esta familia por lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. A pesar de que es otro rey, que es el rey Joacim. Entonces, son todavía años muy atrás, por decir, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, que Dios de alguna manera se acuerda de esta familia, de cómo ellos estaban cumpliendo un voto que habían hecho a su padre, y que nos pone de alguna manera un ejemplo a seguir, y que también en el libro de los Salmos nos dice que cumplamos nuestros votos, que paguemos nuestros votos también. Dice en el Salmo 22:25, si alguien lo quiere buscar para que veamos que cómo la palabra de Dios nos exhorta a que paguemos estos votos. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí de alguna manera David dice que él va a alabar a Dios, pero que también va a pagar esos votos que ha hecho delante de Dios. También lo dice en el Salmo 50:14, en el 61:5, en el 116:14, dice que hemos de pagar esos votos. Pero también dice en Isaías 19:2, si alguien lo busca, Isaías 19:2, que paguemos estos votos. Y vemos que Isaías es, por decir, en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de guerra, no únicamente con Babilonia, sino con Asiria, con todos ellos, que paguemos o que hagamos voto a Dios. ¿Qué dice?
19:2. Levantaré egipcio contra egipcio y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Creo que tampoco esta cita bíblica es, no la pude comprobar, pero dice, no sé si en ese mismo capítulo, pero dice que hagamos voto a Dios, cumplamos con los votos que hagamos. Aquí nos recomienda que dice que hagamos voto. ¿Qué es decirnos hagamos voto? Sino que tomemos una decisión de seguir a Dios, que tomemos una decisión de comprometernos con Dios, que hagamos promesa delante de Dios. Vemos en estas... En el versículo 21. Isaías 19:21 parece que es la cita bíblica. Dice, y Jehová será conocido de Egipto, y de los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Fíjense que aquí está diciendo de Egipto, ellos harán voto. Y eso nos quiere decir que no únicamente el pueblo de Israel podía hacer voto a Dios, voto entre ellos, sino que dice que conocerán a Dios y todos harán voto. ¿Qué quiere decir? Todos harán un compromiso delante de Dios, viendo su amor, su poder, su sanidad. No sé, hoy en día podemos ver esto, que hagamos voto porque Dios está con nosotros, que hagamos un compromiso delante de Dios porque Dios nos ha guardado de alguna manera o que nos ha sacado de la enfermedad, que nos ha de alguna manera mantenido, por decirlo así, porque yo creo que nadie de nuestros hermanos se ha quedado sin comer, sin vestir, aunque estemos dentro, por decir. Dios ha provisto quizá alguna persona que ha provisto de lo necesario, aun cuando uno mismo no trabaje, por decir yo en la casa de mi hermana, de alguna manera ella está recibiendo doble pensión, por decirlo así. Ella ganó, por decir, el pleito de una doble pensión y uno de mis sobrinos únicamente está trabajando. Entonces, de alguna manera Dios ha proveído esa situación, quizá en este tiempo que estamos pasando en que ninguno, por decir, de algunos de mis sobrinos ni yo hemos podido trabajar y no han sido unos días, sino han sido unos meses. Entonces, Dios ha prometido, Dios ha cumplido o ha provisto de alguna manera lo necesario para poder vivir. Y aquí nos dice a través de este salmo, hagamos voto, hagamos un compromiso con Dios. Demos de alguna manera o prometamos algo para Dios, tratando de ser recíproco con Dios, porque Dios ha provisto, por decir, de nosotros, y que ese compromiso sea voluntario delante de Dios. ¿Y cuál es el mejor voto que podemos hacer? Es que creamos en Dios. Lamentablemente he visto, por decir, algunas películas, algunos comentarios de algunas personas que atribuyen a que pues tienen lo necesario porque han trabajado mucho tiempo, que pudieron ahorrar, no sé, que de algunas personas
pues de alguna manera no han dejado de trabajar, que han salido y que aún no han sido infectados, por decir, y atribuyen a muchas cosas que no reconocen la mano de Dios que ha provisto de algunas cosas. Entonces, Él a través de esta palabra que nos dice que hagamos un compromiso, que prometamos algo a Dios. Estamos viendo cómo Dios está cuidando a la mayor parte de la gente. Claro que podemos ver que algunos han fallecido, como también algunos de los hermanos han fallecido, y nos enteramos, por decir, del pastor que ha fallecido, o que fue pastor de nuestra iglesia que ha fallecido. Pero eso no implica que Dios tenga un propósito para todas las cosas que suceden. Que Dios de alguna manera tiene el control, como hemos comentado varias veces, que no tiene el control de lo que está sucediendo en el mundo entero, porque no únicamente en nuestro país, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y por qué permite algunas cosas? Quizá no lo sabemos, hoy no lo comprendemos. Como quizá en aquel tiempo el pueblo de Israel no comprendía por qué Dios mandaba uno y otro profeta a decirles lo que les iba a pasar si no cumplían con los estatutos que Dios había puesto. Hoy no podemos comprender quizá algunas cosas, que por qué los hermanos, por decir, se enferman, por qué muchos mueren, por qué no otros, por qué los deja a otros vivir y a unos no, siendo creyentes o siendo parte del pueblo de Dios, y a otros no, y a otros sí. No sabemos muchas veces la voluntad de Dios. Pero sí que veamos en todas estas cosas que Dios nos está dando una oportunidad más de acercarnos a Él. Y que nos dice a través de este ejemplo que hagamos un compromiso delante de Dios. Viendo todo lo que está sucediendo, que hagamos un compromiso. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar alguna cosa. Estaba leyendo en lo que estaba escuchándolo, mi hermano Alfredo. Sí. Estaba consultando aquí unos datos y sobre los recabitas. Y bueno, quiero agregar 3 detalles. Uno, los recabitas vienen de un hijo de Recab que se llama Jonadab, que bueno, es mencionado aquí, que fue el que prometió a Dios no beber vino y no tener lugar donde habitar de forma física. Por lo que leo en los comentarios, era una familia que se había, como usted lo dijo, adherido al pueblo de Israel, y que había abrazado la fe en Dios, y que en algún momento, cuando el reino de Israel se estaba corrompiendo por la idolatría Baal, ellos, bueno, en especial Jonadab, decide alejarse de esa idolatría y se concentra en adorar a Dios. Se decide hacer por decirlo así, apartarse de esa idolatría y seguir de manera nómada, o sea, no teniendo un lugar fijo, pero adorando a Dios exclusivamente. Y es en este sentido que veo lo que usted comentaba de esa parte de que Dios le promete, por esa fidelidad de toda la familia de los recabitas, pues de que siempre va a haber alguien delante de Dios de parte de esa familia, ¿no? Porque ellos se alejaron de la idolatría en una primera instancia y decidieron seguir a Dios exclusivamente a su manera muy particular, que es a través de seguir siendo nómadas, de seguir siendo personas que no tienen un lugar fijo donde vivir, pero que su fidelidad a Dios nunca dejó
de estar vigente, ¿no? Siempre fueron fieles a Dios. Ese es por un lado. Por otro lado, los compromisos que esta familia hace son bastante extremos, ¿no? Mientras todo el reino se va asentando, mientras todos los reyes van haciendo ciudades y la gente se va ubicando en ciertos lugares para crear sus propias ciudades, sus propios pueblos, los recabitas dicen, no, nosotros seguimos adorando a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera, en tiendas, ir recolectando lo que Dios provee en el camino, ir llevando de un lugar a otro, más bien y yendo de un lugar a otro las pocas posesiones que tenemos, porque sabemos que Dios va a proveer, y es en ese sentido lo que usted comenta, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, los regabitas fueron fieles a Dios, a pesar de las limitantes de no estar asentados en unas ciudades, los recabitas siguieron siendo fieles a Dios. Y bueno, hoy nosotros vemos que Dios es fiel a nosotros, nos ha provisto, nos ha sostenido, nos ha sustentado. Y bueno, también nuestro compromiso tiene que ser en ese sentido de ser fieles a Él, responsables delante de Él, con lo poco, con lo mucho que Él provee a nuestras familias, pues siempre es una alegría. Y aquí hago eco con Pablo, ¿no? Saber estar satisfechos en la abundancia y saber también estar satisfechos en la escasez. Y es lo que veo que hacen estos señores recabitas. Y el último comentario es que si bien los recabitas se habían incorporado al pueblo de Dios, usted lo mencionó de Isaías 19, que Egipto se adhiere a ese voto de ser solamente de confiar en Dios, que Egipto en Isaías 19 se compromete a hacer voto a Dios. Yo creo que esto se ha hecho realidad en esta constante de la prédica del Evangelio, donde todos los que no éramos pueblo de Dios, nos hemos hecho pueblo de Dios. Los que estábamos alejados por el pecado, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y no hay nadie que sea rechazado, ¿no? Todos estamos invitados a ser parte del pueblo de Dios, y todos somos llamados a hacer ese voto de compromiso delante de Dios. No porque vengamos de una familia cristiana ya tenemos asegurado nuestro lugar, ¿no? Porque Israel venía de una familia de Dios o de hijos de Dios, pero se alejó. Pero otras familias, como los recabitas, que se fueron adhiriendo, los egipcios que se mencionan en Isaías 19, y ya en el Nuevo Testamento, todos los gentiles que se fueron agregando, nos da la certeza de que todos y todas somos invitados a formar parte de la familia de Dios, siempre y cuando cumplamos con nuestro voto delante de Él. Que ya no hay ninguna pregunta o algún comentario. Bueno, pueden escribir en el Face si hay alguna pregunta o algún otro comentario para poder completar si hace falta algo. Este capítulo 35, en que nos habla de esta situación. Vamos a terminar nuestra escuela dominical haciendo una oración, y que Dios nos haga comprender esta situación que hubo y este ejemplo que Dios nos da a través de este capítulo 35, de una fidelidad, por decir, a un voto de una familia que hizo y que hasta ese día, por decir, había cumplido. Que también nosotros, de alguna manera, nos invita a la palabra de Dios, que hagamos voto a Dios
viendo nuestra situación, por decir, en la cual nos encontramos, hagamos un voto a Dios, Amén. de creerle a Dios todas las cosas. Vamos a orar, hermano. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por esta lectura y por este aprender de tu palabra, Señor y Padre. Sabemos más que todas las cosas, Señor, que tú de alguna manera quieres que volvamos, Señor, a tus caminos, mi Dios. Y que vemos hoy en día que a través de esta enfermedad, de esta pandemia, Señor, nos quieres hacer entender que volvamos a tus caminos, Señor. Que volvamos a reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro proveedor de todas las cosas, Señor. Y que, Señor, cada uno de nosotros hagamos votos, Señor, de seguirte, de saber que tú eres nuestro Dios, que Dios cumple todas las cosas, Señor, cumple todos sus pactos, cumple todos sus votos también que quizá nosotros hemos prometido delante de Dios y que Él los va a cumplir. Y que hay una recompensa, mi Dios, para esos votos, mi Dios. Así como pusiste el ejemplo de esta familia, Señor, también Dios va a cumplir su parte, mi Dios. A veces, aunque no la comprendamos, mi Dios, a veces porque no la podemos entender, Señor, cuál es el propósito, porque hay mucha gente, Señor, que hoy en día, en medio de esta enfermedad, de esta pandemia, Señor, no reconoce cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, mi Dios. Y no únicamente las personas, sino muchos hermanos, Señor, no han comprendido cuál es el propósito que tienes para que esta enfermedad se siga desarrollando, porque aún no ha terminado, Señor, sino que muchas veces hemos comprendido que es un asunto o que la gente pues atribuye a otras cosas, mi Dios, en que esta pandemia sea mundial, en que esta pandemia no únicamente sea de alguna región, sino de todo el mundo, mi Dios. Y a veces la gente no ha comprendido cuál es el propósito, Señor. Pero, Señor, quizá a cada uno de nosotros hemos comprendido que nos quieres acercar a ti, Señor. Aún en los momentos difíciles, Señor, nos quieres acercar a tus caminos, Señor, a arrepentirnos de nuestro mal camino y volvernos a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias por esta tu palabra, gracias por este estudio, Señor. Que tú, Señor, pongas en cada uno de nuestros corazones, Señor, el poder atender a tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque lo rogamos y lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.